Era el hijo de María y José, o una pareja muy humilde que vivía en Belén. Y era un tipo muy decidido también a lo que él anunciaba. Me parece que Jesús fue un valiente. Jesús fue el antes y el después. Sirvió de ejemplo para hacernos santos. Fue un hombre que cambió la historia. La humanidad cuenta una historia muy particular sobre él, destacándolo como una persona sumamente trascendental en su historia. Jesús era un judío nacido en Belén bajo el gobierno de Quirino y el mando de César Augusto. Si bien pertenecía al poderoso legado del rey David, vivió de una manera muy humilde. José, su padre, era un simple artesano de la madera, que debido a un censo fue obligado a dejar su casa con su mujer en medio de un embarazo, quien dio a luz a su primogénito en un establo, lugar repleto de riesgo para una puérpera y su pequeño, que luego fue recostado en un recipiente de comida para caballos. Jesús fue creciendo y aprendiendo el oficio de su padre, cumpliendo con cada una de las tradiciones judías, y cuando su padre murió, asumió la responsabilidad de María, su madre. A la edad de 30 años, cambió rotundamente su estilo de vida, abandonó su trabajo y se dedicó a predicar viajando por el imperio. Seguido por su madre y 12 apóstoles elegidos por él, Jesús predicaba una filosofía idealista, resaltando siempre el inmaterialismo, la trascendencia de la vida, la primacía de las ideas y que la verdadera vida y el verdadero propósito no son las cosas terrenales tales como las conocemos. En su vida sintió un gran compromiso por los enfermos y marginados, realizaba curaciones físicas y espirituales, y en su prédica hacía énfasis en la segregación e injusticia de la sociedad del momento para con ellos. Enfrentó fariseos y escribas, desbarató templos sagrados, criticando fervientemente a los judíos que allí habían establecido un comercio. Predicaba una nueva ley de Dios, afirmando que este Dios era alguien cercano y a quien no debíamos temer, llamándolo Padre, manera que no era considerada correcta para referírsele en aquella época. Jesús acarreaba tras él multitudes, a quienes consideraba sus hermanos, predicándoles en forma de parábolas, invitándolos a la reflexión e introspección. Fue sin duda un revolucionario, a punto tal que atemorizó al César, quien lo percibió como una amenaza para su poder. Debido a estas críticas y a la autoproclamación de Jesús como Hijo de Dios, al poco tiempo de comenzar a predicar, fue condenado a la muerte en la cruz, uno de los castigos más humillantes de la época, siendo traicionado por uno de sus discípulos. Sumado a eso, la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, fue clavada sobre su cabeza y lo coronaron con un aro de espinas. ¡No puede ponerse en pie! ¡Mírenlo! ¡Larga vida por el rey! Son amigos míos. No existe mayor amor que este, el dar la vida por sus amigos. A los 3 días de haber muerto, Jesús resucita y es visto por mujeres que visitaban su sepulcro. Cuando ellas fueron a proclamarlo a los hombres de aquella sociedad machista, fueron tomadas por locas y no les creyeron. Debido a esto, 2 hombres fueron a comprobarlo y no encontraron más que los vendajes que envolvían al Señor en su sepulcro abierto. En ese momento, uno de ellos creyó. La tarde de ese mismo día, Jesús se presenta a sus apóstoles, que estaban encerrados por miedo a los judíos, y allí recuperaron la fe. Numerosas apariciones del resucitado fueron presenciadas por sus discípulos antes de que ascendiera al cielo con su Padre, para luego enviar al Espíritu y fundar así la Iglesia. La historia del Nazareno es trágica, pero hasta el día de hoy recordamos sus obras. En torno a su vida se narra el Nuevo Testamento, segunda parte de la Biblia, que para los cristianos, seguidores actuales de la filosofía de Jesús, es la palabra viva de Dios. Millones de personas renuevan su fe cada año, convirtiendo el cristianismo en la religión más influyente en la cultura actual y, por ende, de la historia, dividiendo la misma en un antes y un después de Cristo.